Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Como ya me presentaron, mi nombre es Mariana Sáenz, hago parte del equipo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, específicamente del equipo psicosocial de la unidad. Vinimos a compartirles un poco el enfoque psicosocial en los procesos de reparación integral, pero no quiero empezar antes de decir que reconozco de entrada que la política pública de atención y reparación integral a las víctimas es diferente en cada territorio y que lo que hemos logrado avanzar en algunas cosas, aquí digamos en Bogotá o tal vez en otras regiones, no sé, Medellín o algunas de las ciudades capitales, no estamos en ese mismo nivel en muchos de los municipios y en muchas de las cabeceras municipales. Y pues la unidad lo que quiere es que gradual y progresivamente podamos ir mejorando la atención y la reparación integral a las víctimas en todo el territorio nacional, pero pues claramente no está igual en todas partes. Bueno, la unidad para las víctimas, entonces este equipo psicosocial, ¿qué hace? Tiene la función de transversalizar ese enfoque psicosocial que es lo que hemos estado escuchando y hablando durante todo el día de hoy. ¿A qué? A toda la política pública de atención y reparación integral a las víctimas, es decir, que todas las acciones que hagamos los funcionarios de la unidad de víctimas y los del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral tengan una perspectiva y un enfoque psicosocial. ¿Qué retos tenemos? Grandes retos. En esto lo que más tenemos son retos. Entonces, el enfoque psicosocial debe asumir ciertas perspectivas que son las que nos enmarca la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. ¿Cuáles son esas perspectivas? Primero que todo, un enfoque de daños. ¿Qué quiere decir un enfoque de daños? Reconocer que estamos trabajando con población que ha sido víctima del conflicto armado y a la cual se le ha generado intencionalmente un daño. Uy, las 5, se apagó esto. ¿Lo hacemos sin ayuda? Pero toca que me la pongan a mí porque yo no soy capaz de acordarme de todo eso. Bueno, un enfoque de daños. Un enfoque de daños quiere decir que reconocemos que estamos trabajando con víctimas del conflicto armado que han tenido un daño y un impacto en su vida, en su dignidad, en su integridad, que por eso no es lo mismo una política de atención de pronto a población vulnerable que una política de atención a víctimas, porque ocurrieron unos hechos que atentaron contra la dignidad humana y que generaron unos daños. El otro enfoque que ya hemos hablado durante todo el día es un enfoque diferencial, reconocer que para cada persona, para cada grupo social y para cada comunidad es distinto y que el sufrimiento y la afectación y los daños son particulares y dependen de las formas de pensamiento, de las creencias, de las formas de comprensión que tiene cada grupo social, cada grupo etario. Otro de los enfoques que es tal vez uno de los más importantes para nosotros es el enfoque transformador. ¿Por qué? Porque la Ley de Víctimas dice, todo el tiempo habla restitución de derechos, restablecimiento de derechos. Y nos dieron una ayuda muy importante cuando nos dijeron que sea desde un enfoque transformador. Lo que se quiere es transformar esa situación a una situación diferente, a una situación de mayor calidad de vida, a una situación mejor. No volver a las víctimas a una situación anterior. Simplemente porque la situación anterior muchas veces era de mayor vulnerabilidad que la situación actual. Y además, en términos psicosociales, hay muchas cosas que son irreparables. ¿Cómo se repara la pérdida de una vida? ¿Cómo se repara la desaparición forzada de un ser querido? ¿Cómo se repara un secuestro? ¿Cómo se reparan todos esos hechos? Digamos, no se puede volver a una situación anterior, porque ya sucedieron. Entonces, ¿qué hacemos? Mitigar. ¿Cuáles son las cosas que se pueden transformar para lograr que la situación de las víctimas sea diferente a la anterior, pero que tal vez pueda en algunas cosas ser mejor? Enfoque de derechos, que ya hemos hablado, y otra cosa muy importante es la integralidad de las medidas. No se trata de que haya solo atención psicosocial, pero tampoco se trata que haya solo la medida de indemnización. Se trata
de que todas las medidas vayan juntas. Cuando logremos que las medidas vayan juntas, que haya restitución, indemnización, lo que decían por aquí, garantías de no repetición, rehabilitación y satisfacción, cuando todas ese paquetico de medidas vayan juntas, vamos a poder hablar de la reparación integral en Colombia. Pero una sola no es reparadora. Y digamos, eso es lo que nos ha mostrado también la experiencia que hemos tenido hasta el momento con la reparación en Colombia. Y es que hasta el momento la medida que más hemos logrado garantizar ha sido la indemnización. ¿Y eso qué ha generado? Ha generado mucho dolor, porque las víctimas nos han dicho, mi dolor no lo pagan con plata. Es que lo que yo siento y lo que yo viví, pues no hay plata que lo recupere. Yo les traía un testimonio de una persona que dice que cuánto vale la vida de mi hijo. Sí, no tiene precio. Entonces, lo primero es, la indemnización no paga por la vida de nadie. Y eso es un discurso que queremos transformar, porque en muchos lugares de atención, en muchos sitios dicen, vengo a que me paguen a mi hijo, vengo a que me paguen a mi papá, vengo a que me paguen a mí. ¿Cierto? ¿Lo han escuchado? Yo lo he escuchado. Y eso es devastador. La Unidad para las Víctimas no puede pagar por la vida de nadie. No puede, porque es que no tiene precio. Entonces, ¿qué es esa medida de indemnización? Es el reconocimiento de que hubo un daño que causó una afectación económica. Que si eso no hubiera pasado, la situación sería distinta. Y por eso hay un reconocimiento económico de ese daño. Pero pues no es por la vida de nadie. Entonces, todas las medidas deben ir juntas para que algún día podamos decir esto de reparación integral. No se trata solo de una o de otra, se trata de que vayan las 5. El día que logremos las garantías de no repetición, ese día vamos a poder decir hay reparación integral. Pero mientras sigamos siendo amenazados, perseguidos, desplazados, pues no, pues estamos en proceso, pero todavía no hay reparación. Ya, esa pasemos. Entonces, ¿qué ha hecho la unidad? Ha creado unas directrices del enfoque psicosocial, que es así, no necesito ayuda, son muy, muy fáciles. Y dicen lo siguiente, en el registro único de víctimas hay alrededor de 5.700.000 víctimas reconocidas en el registro, incluidas en el registro, y sabemos que hay muchas que todavía no están incluidas en el registro. Pero ¿eso qué nos muestra? Que directamente 5.700.000 personas en Colombia han sido afectadas directamente por el conflicto armado y que esas personas no solo se afectan ellas solitas, se afecta ella, su familia y su comunidad. Entonces más o menos multipliquen 5.700.000 personas por sus familias y sus comunidades. Y a ese número es al que tenemos que llegar a atender. Porque lo que nos dice el enfoque psicosocial es, la primera premisa es siempre los daños, las afectaciones, la violación a los derechos, los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado generan un impacto y un daño en las personas, a nivel personal, a nivel familiar y a nivel comunitario. O sea, siempre que hay un hecho de violencia en el marco del conflicto armado, sea el que sea, eso tiene un efecto en la vida de las personas, siempre. Y nosotros ese efecto, ¿cómo lo llamamos? Sufrimiento. Entonces, la primera premisa del enfoque psicosocial es, las víctimas están sufriendo, pero no solo ellas directamente, las víctimas, las familias y las comunidades. Entonces, las víctimas están sufriendo. La segunda premisa del enfoque psicosocial, también súper fácil, no solo están sufriendo, son personas que tienen capacidades, que han hecho cosas increíbles en medio de la mayor adversidad. Nosotros a eso les llamamos actos heroicos. Y yo sé que si preguntara aquí por los actos heroicos que han tenido las personas víctimas en el marco del conflicto armado, habrían muchas historias que contar. De muchas de las cosas que cada uno y cada una de ustedes y de las víctimas de este país han hecho para sobrevivir, para salir adelante, para vivir en medio de las adversidades, cosas heroicas muy grandes, pero también cosas muy chiquitas, que también son heroicas. El hecho de que una mamá que haya perdido a sus hijos se levante todos los días a seguir viviendo, a alimentar a sus otros hijos, a conseguir el sustento, es un acto heroico. Porque muchas veces tienen que vencer esas ganas de no vivir más, ¿sí? Entonces esos actos heroicos son luchas cotidianas
pequeñas de todos los días, pero también son actos muy grandes. Gente que ha cargado a otras personas en hamacas durante kilómetros para sacarlos de un campo minado. También son actos heroicos. O sea, hay una riqueza muy grande en lo que han hecho las víctimas del conflicto armado en medio de un contexto tan adverso para sobrevivir, para seguir viviendo, para recuperarse. Entonces, la primera premisa es, las víctimas están sufriendo. La segunda premisa es, no solo están sufriendo, tienen capacidades, fortalezas, resistencias, y debemos reconocer también todas esas capacidades y potencialidades. Si reconocemos solo el sufrimiento, ¿qué pasa? Que solo vemos el dolor. Pero cuando reconocemos la fortaleza, la capacidad y la resistencia, nos admiramos y vemos la valentía y vemos la fortaleza. Y tenemos que decir, me quito el sombrero. ¿Sí? Ustedes son unas personas muy valientes. Vamos dos. La tercera premisa es, todos y todas sabemos hacer algo frente al sufrimiento. Todos y todas. Todos somos seres humanos y como seres humanos todos y todos tenemos emociones y hemos sentido dolor y hemos en algún momento llorado y todos hemos vivido algo de sufrimiento, pero además de eso sabemos hacer algo frente al sufrimiento. Y para nosotros esa es una premisa muy importante que tiene que ver con el enfoque psicosocial. Y lo psicosocial no es únicamente de psicólogos o de trabajadores sociales o de profesionales de la salud, no es. Eso es un nivel de atención. Pero el responder frente al sufrimiento es de todos los seres humanos. Y para nosotros es muy importante fortalecer esas formas de respuesta y esas formas de hacer las acciones que podemos hacer, porque todos y todas podemos responder frente al sufrimiento. Entonces, ¿qué estamos intentando hacer en la unidad de víctimas? Que cuando una víctima está manifestando su sufrimiento, no salga alguien a decir, ¡hey, traigan al psicólogo! ¡Hey, llamen a la psicóloga! Sino que todos y todas podemos hacer algo frente al sufrimiento. Acoger, acompañar, dar un abrazo, escuchar, decirle a la persona estoy aquí, decirle a la persona lo acompaño en su dolor. No siento su mismo dolor, pero me duele que usted esté pasando por esa situación. O sea, son cosas que son cosas sencillas, pero que en ese trato humano dignifican, le devuelven la dignidad a la víctima, porque lo hacemos sentir como otro ser humano digno, de todas mis capacidades y de toda mi escucha y de todo lo que yo puedo y debo dar. Entonces, esa es la tercera. Las víctimas están sufriendo, no solo están sufriendo, todos y todos podemos hacer algo frente al sufrimiento. La cuarta es que el sufrimiento se simboliza de muchas formas. Se simboliza en un plato de comida servido en una mesa. Se simboliza en la ropa guardada entre un closet de una persona que ya no está. Se simboliza en que yo no me quiero cambiar de casa porque qué tal que si yo me voy, esa persona vuelva. Se simboliza en rabias, se simboliza en consumo de alcohol, se simboliza en enfermedades. En enfermedades se simboliza un montón el sufrimiento. Muchas víctimas que todo el tiempo nos hablan de dolores de cabeza, de dolores de espalda, de enfermedades más serias, de cáncer. Una víctima las víctimas, por ejemplo, mujeres víctimas de desaparición forzada que desarrollan cáncer de útero. Eso es un mensaje muy claro, ¿sí? Es el vacío de ser madre. Entonces, también en el cuerpo se simboliza el sufrimiento. Y la quinta premisa es que la representación permite la recuperación. Cuando eso que está simbolizado, sea en el cuerpo, sea en nuestra casa, sea en nuestras relaciones, en donde sea que se simbolice, lo empezamos a conversar o lo empezamos a dibujar o lo empezamos a poner en un espacio público, a sacarlo de mí, a ponerlo en un espacio público con otra persona que no necesariamente tiene que ser un psicólogo. Puede ser un amigo, puede ser un vecino, puede ser alguien en quien yo confío. Por ahí ahorita David hablaba del tema de la confianza y lo importante que era la confianza en el acompañamiento psicosocial.
a poner eso en alguien en quien yo confío, ¿sí? Eso es la representación y eso permite la recuperación. Una vez empezamos a generar esos espacios de representación, empieza a generarse la recuperación. Y fíjense que esto bien puede ser en compañía de un psicólogo, bien puede ser a nivel individual en un consultorio, pero también bien puede ser en un espacio social, entre las víctimas, entre las comunidades. Muchas víctimas, por ejemplo, también de desaparición forzada hacen las galerías de memoria con las fotos de los seres queridos. Esa es una forma de representación que permite la recuperación. Entonces, el enfoque psicosocial con esas premisas, esas 5 premisas, tiene 3 grandes propósitos. Un propósito de dignificación y reconocimiento, que en todo lo que hagamos esté la dignificación y el reconocimiento. ¿Y qué es dignificar? Darle valor a la persona por el hecho de ser persona, porque es un ser humano, porque se lo merece, porque nació con eso, dignificar. Y la otra es reconocer el sufrimiento, pero también reconocer todas las capacidades y fortalezas que han tenido las víctimas en el marco del conflicto armado. Esas 2 premisas, ¿de qué se trata? Que incorporemos la dignificación y el reconocimiento en todas las rutas y en todos los procesos, planes, programas de atención. Lo otro que hacemos son acciones focalizadas. Y en eso hay muchos momentos durante la ruta de atención o reparación integral en donde emerge nuevamente el sufrimiento. Por ejemplo, un momento del acompañamiento que hacemos a los familiares de víctimas de desaparición forzada cuando la Fiscalía los llama a hacer la entrega de los restos de su ser querido. Ese en sí mismo es un evento que es un cierre para muchas familias y sienten que es la posibilidad de cerrar, de decir, bueno, ya sé qué pasó, aquí está. Pero es muy doloroso, es muy doloroso. Y es un momento que genera mucho sufrimiento. Y por más preparación que la familia haya tenido, es un momento que genera mucho sufrimiento. Otros momentos que también generan sufrimiento, la entrega de la carta de las medidas de indemnización. Porque es algo así como que, qué bueno que me llegó esta plática, pero qué malo que haya sido por esto. ¿Sí? Y genera mucha contradicción en las víctimas, el tener que pensar, bueno, yo estoy recibiendo este dinero, pero es que este dinero no, lo que yo les decía antes, no me paga lo que yo he sufrido. Y no puede pagarlo, no puede pagarlo. Entonces, en ese momento muchas veces hay que hacer una acción focalizada, que es que acompañar a la víctima en ese momento de sufrimiento, entender que es difícil, entender que hay contradicción, entender que esa medida sola no repara, que es solo una medida de reparación, pero la reparación son las 5 medidas completicas y cuando logremos tenerlas todas junticas y bien hechas, esa sería la reparación. También entonces ahí tenemos una estrategia de recuperación emocional a nivel grupal. Esta estrategia la estamos llevando a cabo en todas nuestras direcciones territoriales, son 20 direcciones territoriales en el país y en esas direcciones territoriales la estrategia se lleva en las cabeceras, en las capitales, en las ciudades capitales y también de manera móvil en algunos municipios. Esta estrategia, ¿qué busca? Como su nombre lo dice, favorecer la recuperación emocional, pero tiene algo que es muy bonito y es un concepto de grupos colaborativos, donde todos y todas podemos hacer algo frente al sufrimiento de los que participamos en el grupo. Entonces no se trata únicamente del saber del profesional, sino de cómo todos los que estamos ahí hacemos cosas para la recuperación de todos los que participamos. Se basa en esta esencia de grupos colaborativos. Y en términos de rehabilitación, acompañamos al Ministerio de Salud y Protección Social, damos las directrices del enfoque psicosocial y estamos, digamos, en un trabajo articulado para lograr avanzar en la implementación pues, de las medidas de rehabilitación en el país y adicionalmente implementamos una estrategia de rehabilitación comunitaria que le aporta a la reconstrucción del tejido social que se llama Entrelazando. Entrelazando es una estrategia que busca recuperar la confianza en las comunidades, porque la confianza se ha roto hacia las instituciones,
pero también entre las mismas personas de las comunidades. Habían lazos de solidaridad, de confianza, de apoyo que se perdieron. Entonces es muy importante recuperar eso que varios han hablado aquí del tejido social. ¿Y cómo lo hacemos? Con la participación de las comunidades. Con ellos creamos un plan que se llama un plan de acción de Entrelazando, en el que las comunidades planean cuáles son las acciones que quieren hacer, que consideran contribuyen a la reconstrucción del tejido social. Y después iniciamos la implementación de esas acciones para la recuperación de la confianza y para la reconstrucción del tejido social. Algunas lecciones aprendidas. Les voy a leer un testimonio de una víctima del caso de 19 comerciantes. Dice, se hizo todo al revés. Primero nos llenaron de dinero y eso fracturó a la población. A las personas hay que tratarlas en sus valores, en su dignidad y en sus sentimientos. Lo más importante es estar bien psicológicamente, después viene lo demás. Esto lo hacían en referencia a la medida de indemnización. Otro testimonio dice, si el Estado hubiese comenzado con la atención psicosocial, ¿cuántas cosas hubiéramos podido enfrentar? Y es un poco el reclamo que nos hacen las víctimas cuando llegamos a las comunidades y es, ¿y por qué tanto tiempo después? Es que yo hubiera necesitado este proceso de atención psicosocial cuando sucedieron los hechos. En el momento más difícil, cuando yo no sabía ni cómo pararme en la cama, cuando yo lloraba todos los días por la pérdida de mi ser querido, cuando yo no habría logrado recuperarme. Tenemos que decir, sí, tienen toda la razón. Hemos debido llegar mucho antes. El Estado ha debido darle un impulso a la atención psicosocial desde hace mucho tiempo. Pero por la lucha de ustedes, por la lucha de las comunidades, por la lucha de las organizaciones sociales, por la lucha misma de las personas del Estado que dijeron, hay un montón de cosas que hay que transformar, pues también por eso es que nace la ley de víctimas. Ese es un proceso social, ¿sí? Que se concreta en una ley que hoy tiene avances en materia de garantía de derechos y que le da ese impulso a la atención psicosocial. Entonces, tarde sí, pero pues también por todo este proceso que se ha dado en Colombia, pues este es el momento y estamos aquí dispuestos para poderles brindar este proceso de atención psicosocial. Algunas cosas del enfoque de acción sin daño en un minuto, y es, queremos incorporar en la unidad de víctimas todo el enfoque de acción sin daño, y para nosotros, ¿qué es el enfoque de acción sin daño? Es un principio de la medicina de mucho, mucho tiempo atrás, que dice, si usted va a hacer algo, no haga más daño. ¿Sí? Ya hay un daño. Entonces, con su intervención, no genere más daño. No genere más dolor, no agudice o no profundice ese dolor ya existente. Lo que vaya a hacer, hágalo con mucho cuidado para no generar más daño, para no generar más dolor. Ese es el enfoque de acción sin daño, ese es el principio que nosotros queremos incorporar. ¿Y cómo? Básicamente con la participación de las víctimas. Si nosotros hacemos esto, con la participación de las personas que nos digan a que sí, a que no, esto sí nos interesa, esto no, por este lado van bien, por este lado van mal, eso garantiza pues que haya menos riesgo de hacer daño, ¿sí? Porque cuando estamos conjuntamente, como decían, trabajando con, ambos somos responsables por las decisiones que tomamos. Si nosotros trabajamos con una comunidad y tomamos decisiones conjuntamente, pues conjuntamente tenemos que saber que eso es lo que nosotros planeamos y organizamos y dijimos que íbamos a hacer. Y no es alguien que viene de afuera y trae una cosa preestablecida que a nadie le importa o a nadie le interesa, ¿sí? Entonces, básicamente, con la participación. Cuando a mí me preguntan, ¿cómo se operativiza eso el enfoque de acción sin daño? Yo les digo, preguntémosle a las víctimas. Si tenemos una idea de un programa, preguntémosles qué les parece el programa antes de hacerlo, antes de que ya esté armado, ¿sí? Y ahí garantizamos. Entonces, ¿qué pasa por ejemplo, Entrelazando? Nosotros llevamos una idea a las comunidades y con esa idea construimos cómo va a ser el Entrelazando para esa comunidad. Porque la reconstrucción del tejido social tiene que ser diferencial dependiendo de cada espacio social, de lo que haya pasado ahí, de los daños ocurridos, no es igual para todo el mundo,
Y la acción sin daño se basa en 3 principios fundamentales. Autonomía, o sea, que las personas puedan efectivamente tomar sus propias decisiones. Dignidad, si manejamos y mantenemos una premisa de respetar y tratar dignamente, dignificar permanentemente, y de respetar la libertad. Que si nos dicen que no, aceptamos que nos digan que no. ¿Sí? Que si no quieren esa propuesta, aceptamos, sabemos que son autónomos, libres y dignos, ¿sí? Y en ese sentido, pues entramos a concertar, a mirar qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, cuáles son las mejores formas de hacerlo, y eso generalmente no lo dicen las personas. Bueno, yo voy entonces a dejar por ahí. Quería compartirles que la unidad ha estado pues trabajando en este enfoque psicosocial, que es algo que queremos difundir, profundizar, que es algo que queremos que se incorpore en todo el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Muchas gracias, Mariana. Con mucho gusto ya te doy la palabra. Muchas gracias, Mariana, por la presentación y por esa capacidad impresionante de poder socializar un tema tan importante en tan poco tiempo. Ofrecemos nuevamente disculpas por la problemática logística. Vamos a dar espacio ahorita a las preguntas. Tendremos tiempo para 3 intervenciones, como bien lo aclaró la doctora Clara Cecilia. Desafortunadamente, por cuestiones de seguridad, a las 5:30 tendríamos que salir. Entonces, empecemos contigo. Sería una pregunta, pero al mismo tiempo deriva varias. Una preguntita. ¿Cuánto tiempo es el taller que le están haciendo a las víctimas de recuperación emocional? La otra, usted dice que no se puede entrar a la comunidad si la comunidad no lo permite. Listo. Porque al municipio de Buenaventura llegan a presentar el programa psicosocial y le dicen a las víctimas que debe ser obligatoriamente tomar la terapia, porque es donde entra una etapa de reparación. ¿Listo? La otra, creo que cuando la ley 1448 dio unas disposiciones para crear unas mesas de víctimas y un programa como este que atañe a todas las víctimas a entrar a un municipio, debe ser socializado, al menos por delicadeza o por colaboración de los mismos líderes que están en la mesa para las comunidades con las mesas de víctimas. A pesar que pues por ahí escuché una información que las mesas de víctimas no pueden hacerle ningún seguimiento o una veeduría o hacerle un seguimiento a las políticas y programas que tenga la unidad de víctimas, que eso me parece desordenadamente malo, porque si la ley lo está diciendo y hay un protocolo de participación que está diciendo que las mesas son para hacer control y seguimiento a las políticas públicas, a las entidades públicas, la unidad de víctima creo que es pública, entonces también nos compete en esa parte. Entonces sí me gustaría que me quedara como que me aclarara un poquito, o a la persona que le corresponda. Bueno, muchas gracias por tus comentarios y preguntas. La estrategia de recuperación emocional, cada encuentro tiene una duración de 2 horas y son 9 encuentros. Frente a lo que está pasando en Buenaventura, diría claramente las mesas de víctimas y las mesas de participación tienen un papel muy activo en la política pública, por eso hay un protocolo de participación y claramente queremos además que le hagan seguimiento. Para nosotros es muy importante saber si eso les está sirviendo o si no les está sirviendo, hay que cambiarlo. Y frente a, digamos, no podría darte respuesta específica de cómo fue la negociación o si no la hubo. Digamos, lo que te entiendo es que no hubo un proceso en el que le presentaran a la mesa de participación la estrategia y que además les dijeron que era obligatorio. Pues por favor ayúdame a difundir, no es obligatorio, es una opción que le damos a las víctimas que quieran recibir ese tipo de atención. Si no participan, si dicen yo no quiero participar en esa estrategia porque simplemente no me interesa, eso no tiene ninguna implicación en su programa, en su medida de indemnización, ni en ninguna de las otras medidas de atención o reparación integral a las víctimas. Es una decisión libre, autónoma y digna.
¿Qué pasa? Que nosotros aquí en el nivel nacional creamos unas políticas, pero en la medida que eso llega al nivel territorial hay múltiples transformaciones. Entonces, muchas gracias por tu información. Yo voy a verificar con la persona que coordina esa zona, porque aquí hay un llamado de atención y tenemos que ver qué está pasando. Porque la idea es que no, o sea, esto es una opción y las víctimas tienen la libre determinación de decir sí o decir no, y eso no tiene ninguna implicación para su reparación integral. Recordemos que contamos también con la presencia de David para que quien quiera hacerle alguna pregunta en el marco de la presentación de la experiencia de Fundación Mi Sangre, es el momento oportuno. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Libardo, te invito acá adelante porque el cable no nos deja llegar muy lejos. Gracias. Gracias, buenas tardes. No, es una pregunta. Como se pueden dar cuenta, pues hay diferentes miradas de lo psicosocial. Entonces, la unidad de víctimas tiene una mirada, las fundaciones tienen otra mirada, el ministerio tiene otra mirada. ¿No habrá lugar de pronto a que haya una confusión para hacer lo psicosocial con las víctimas? ¿A mí o a David? Yo creo que es que estamos en un contexto que es complejo. Colombia es un país que tiene grandes retos, muchas dificultades, y yo creo que hay que valorar las apuestas que sí funcionen de cada una de esas diferentes miradas. O sea, hay que ver qué es lo que sí le ha funcionado al enfoque de la unidad, qué es lo que le ha funcionado al ministerio, qué es lo que le ha funcionado a las diferentes fundaciones, y poder ver cómo eso que sí nos funciona lo podemos seguir haciendo y cambiar lo que no. Ahora, nosotros, por ejemplo, en la unidad nos debatimos mucho porque en la ley dice que nosotros tenemos que dar unas directrices del enfoque psicosocial, que son las que yo les compartí. Pero si ustedes ven esas directrices, son premisas, son cosas como para que cada organización o institución se piense lo psicosocial, porque en un contexto tan complejo no hay recetas. Nosotros no le podríamos decir a ninguna institución del país, ustedes lo que tienen que hacer es A, B y C, porque creemos que eso sería un grave error. Y creemos también que en la riqueza, en las diferentes percepciones y formas de acompañamiento, le podremos llegar a más personas. Si unificamos una sola cosa, se nos va a quedar una riqueza muy grande por fuera. Bueno, tenemos espacio para la última intervención y cerramos. Las otras preguntas, como hemos dicho, con mucho gusto en el transcurso de mañana las podemos resolver. Sería esta la última pregunta. Y no sé, David, ¿tú ibas a decir algo? Escuchemos primero. Bueno, buenas a todos y a todos. Una pregunta para la doctora: ¿cómo está focalizando la unidad de víctimas a esas víctimas que están por fuera de organizaciones, cuando yo tengo conocimiento que en las mesas de víctimas están representantes de organizaciones y que hay víctimas que están por fuera y no están siendo focalizadas y no están teniendo acceso a todas estas herramientas y a todos estos programas que están en la unidad de víctimas? El instrumento que tiene la unidad de víctimas para saber quiénes son las víctimas, dónde están las víctimas, cuántas son las víctimas, es el registro único de víctimas. Entonces, en ese registro es donde, digamos, está la información, y ahí se le pregunta a las víctimas si pertenecen a alguna organización o no pertenecen a alguna organización. Entonces, digamos, ese es el instrumento que tiene la unidad por excelencia para conocer dónde están, quiénes son, cuántas son, ¿sí? Después de eso, hay un instrumento nuevo que se llama el PARI, Plan de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en las que se hace una entrevista a nivel individual a cada víctima y se determina, pues ahí también se conoce si son víctimas que pertenecen a alguna organización o no. Yo creo también que en las mesas de víctimas, en las mesas de participación, pues seguramente pondrán en conocimiento de la participación. ¿Y a las que no están incluidas en el registro de víctimas, cómo lo están manejando? Ese es un gran reto, porque la unidad de víctimas solo puede llegar a las víctimas que están incluidas en el registro. ¿Por qué? Porque si nosotros brindamos, digamos, algún tipo de atención a alguna víctima que no esté incluida en el registro, estamos incurriendo en
delito prácticamente, porque la política de atención a víctimas nosotros tenemos que garantizar que le llegue a las víctimas y el instrumento para saber si son reconocidas o no son reconocidas como víctimas es el registro. Sabemos que en el registro de víctimas hay muchas personas que aún no están incluidas, sea porque en momentos anteriores tuvieron una resolución de no inclusión hace años o porque en su momento no declararon o porque al hacer la declaración, digamos, por todo el contexto de miedo, hubo cosas que no dijeron, pero pues si hay nuevos hechos o si hay hechos que anteriormente no se declararon, se pueden declarar y se realiza la valoración. Y si hay casos que se consideren que la unidad de víctimas cometió un error y no valoró adecuadamente a esa persona, se puede pedir una nueva valoración a través de un recurso de reposición.